Hola, buenos días. Ya Vámonos. inicié con la grabación. Bien. Fenomenal. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que es un placer estar en estos momentos con ustedes. Mi nombre es José Mirabal y soy el instructor que hoy en día le va a dictar los módulos 1 relacionados con los factores humanos en aviación. De verdad que este es un curso muy interesante, está lleno de muchas informaciones importantísimas y espero que todos le puedan sacar el mejor provecho posible. Realmente el curso lo vamos a dictar entre un grupo de personas, entre los cuales está el colega Lorenzo Mora Rodríguez, el cual dará uno de los módulos pertinentes a este curso y que ha sido, bueno, el mentor de esta actividad y de este curso, y ya tiene muchísima experiencia en esto. Es una persona sumamente preparada, es experto en psicología aeronáutica y tiene mucha pasión por esta actividad. También tenemos al colega y amigo Claudio Rojo, el cual también es un experto en la materia, conocedor, piloto y psicólogo, que son un gran valor dentro de esta área de la psicología aeronáutica, y dará unas interesantes charlas e informaciones para el siguiente módulo. Bueno, espero que lo pasemos muy bien y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a empezar a dar la clase, o sea, la materia, y si ustedes tienen que hacer alguna pregunta, la tienen que hacer por el chat escrito. Y yo cada cierto tiempo voy a revisar el chat, porque es una única forma de yo llevar el hilo de lo que estoy mostrando. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla y ya seguiremos como les acabo de indicar. Este es el curso de factores humanos en aviación en su 7ª edición. Vamos a dar este primer módulo, que es de introducción, con historia de la psicología aeronáutica. Historia de la psicología aeronáutica, que va a ser dictado, por supuesto, por mi persona. Yo soy el doctor José Mirabal, psicólogo aeronáutico, presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología Aeronáutica, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Medicina y jefe de psicología del Departamento de Medicina de la dirección del Departamento de Medicina Aeronáutica del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Bueno, ¿cómo iniciamos? Con la historia de la psicología aeronáutica. Bueno, en 1903, el primer vuelo exitoso que se realizó en la aviación fue el 17 de diciembre de 1903, que fue en la ciudad de Kitty Hawk, de Carolina del Norte, a bordo del Flyer. El piloto fue Orville Wright, asistido por su hermano Wilbur Wright. Orville Wright es el primer piloto del Flyer. Nació en 1871 y murió en 1948. Fíjense lo siguiente, vean el detalle de lo que va a acontecer en este momento. Bueno, ese fue el primer vuelo controlado de la historia que se realizó en la fecha que ya les indiqué y apenas duró 12 segundos. Solamente recorrió 36 metros. Fíjense qué cosa tan increíble, que todo este mundo moderno que conocemos de la aviación se inició con ese pequeño vuelo, pero fue realmente el que marcó el hito de toda esta historia de la aviación y aeronáutica moderna. Veamos ahora un poco, bueno, un poquito de historia de los padres de la aviación. Los hermanos Wright son considerados los padres de la aviación, gracias a que en 1903 lograron volar el primer avión propulsado por un motor. Pero lo que muchos no saben es que Orville y Wilbur Wright no eran aviadores ni ingenieros aeronáuticos, eran dos jóvenes que amaban construir y reparar cosas. Además, por varios años los hermanos fueron dueños de un taller de bicicletas, por lo que aprendieron todo lo que sabían sobre mecánica y tecnología en su taller. Ahí comenzaron a experimentar con el diseño y la construcción de planeadores.
Después de varios años de pruebas y errores, en 1903, habían conseguido construir y pilotar un aeroplano por primera vez, pero su hazaña no fue reconocida de inmediato. Pero los Wright querían más, querían construir un avión propulsado por un motor. Así que diseñaron y construyeron su propio motor ligero, y en 1903, en un campo de Carolina del Norte, lograron volar el primer avión propulsado por un motor en la historia de la humanidad. El vuelo duró apenas 12 segundos y cubrió una distancia de 36 metros, pero fue un hito en la historia de la aviación. En los años siguientes, los Wright siguieron perfeccionando su diseño y lograron vuelos cada vez más largos y altos. Fue recién en 1908, cuando lograron hacer vuelos más largos y estables, que comenzaron a recibir la atención del público y los medios de comunicación. Estos hermanos comenzaron a demostrar su invento en diferentes lugares de Estados Unidos y Europa, atrayendo la atención de la prensa y de personalidades importantes de la época. En 1909, Orville Wright fue invitado a hacer una demostración de vuelo para el presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft, en Fort Myers, Virginia. Durante el vuelo, se produjo un accidente que dejó a Orville gravemente herido y causó la muerte de su pasajero, el teniente Thomas Selfridge. La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación del Ejército de los Estados Unidos concluyó que el accidente no fue culpa de los hermanos Wright, sino de un problema con el motor. A pesar de la tragedia, los Wright siguieron desarrollando y mejorando sus diseños de aviones y continuaron realizando demostraciones de vuelo en todo el mundo. Los hermanos Wright también enfrentaron varios desafíos y fracasos en su búsqueda del vuelo controlado, e incluso después de que lograron volar el Flyer en 1903, tuvieron dificultades para convencer al público y al gobierno de que su invención era legítima. Además, tuvieron que lidiar con problemas de patentes y enfrentaron una larga batalla legal con Glenn Curtiss, otro pionero de la aviación. La disputa no se resolvió hasta después de la muerte de Wilbur en 1912, fue solo después de que el ejército de los Estados Unidos compró su avión que su reputación comenzó a despegar. Su logro no solo cambió la forma en que viajamos y nos relacionamos con el mundo, sino que nos recuerda que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños, por más imposibles que parezcan. Así que, la próxima vez que veas un avión surcar los cielos, piensa en los hermanos Wright, en su coraje y dedicación, y en cómo ellos hicieron posible que el sueño de volar se convirtiera en una realidad. Muy bien, como acabamos de ver, tan interesante historia, pero vamos a ver cuáles eran las dificultades para el vuelo en sus inicios. ¿Cuáles eran esas dificultades? Bueno, tenemos que principalmente la aeronave, estaban haciendo máquinas incipientes. En segundo lugar, cómo diseñarla. Ya hablaremos muchísimo sobre los diseños de las aeronaves. Cómo construirla, porque también tenían que hacerla, no existían fábricas de aviones, por supuesto. Y cómo controlarlas, que era una de las cosas que más costó en estos inicios de la aviación. Esos eran los elementos de las dificultades. Pero también estaba el piloto, o sea, quién iba a conducir una máquina que nunca había sido creada. Estos pilotos, ¿qué características tenían? ¿Por qué ellos decidían ser pilotos? ¿Quién los seleccionaba? ¿Cómo escogieron eso? Bueno, realmente era a base de puro coraje. El coraje que tenían para hacer estos vuelos y hacer ese tipo de actividad, eran unos maestros propios, tenían que tener maestría porque si no terminaban en fracaso, como sucedió muchas veces, y también mucha pasión, que fue lo que más contribuyó a esto. Eran unos apasionados de querer lograr el vuelo, de alcanzar esa meta tan deseada por el ser humano. Entonces, estos elementos, luego con el tiempo, nos fuimos agrupando para darle unas características diferentes, es decir, un concepto dentro de ellos. Entonces tenemos el diseño, la construcción y el control, y eso lo llamamos actualmente elemento máquina. El elemento máquina que se compone, es el que va a tener todas estas características. Y por otro lado, tenemos ese coraje, esa maestría y esa pasión que tenían estos individuos de esos años lejanos, en los cuales era el elemento humano. Y entonces este elemento máquina y el elemento humano
inician esa histórica relación que existe hasta el día de hoy, tan importante y de la cual siempre tenemos que hablar dentro de los factores humanos en la aviación. Y se trata de la relación hombre-máquina. Es un binomio que hasta ahora ha sido indisoluble. Bueno, entonces iniciamos en 1908. De esos inicios propios de la aviación, empezaron a producirse algo, lo más grave que considero yo personalmente en la aviación, que son los accidentes aéreos. Y entonces empezaron a producirse y lastimosamente con personas que estaban muy, muy imbuidas en este mundo de la aviación y con mucho deseo y mucha pasión, como lo he dicho reiteradamente. Por ejemplo, estaba Alberto Santos Dumont, brasileño, considerado uno de los padres de la aviación. De hecho, hay discusión entre él y los hermanos Wright, y él tuvo un accidente de aviación. Luego tenemos a Otto Lilienthal, alemán, considerado el primer piloto de planeador, que también tuvo un accidente. Entonces, el primer accidente aéreo de la historia registrado, mortal, fue con un avión que ocurrió el 17 de septiembre de 1908 en Fort Myers. Ahí volaba Wilbur Wright y el teniente Thomas Selfridge. Y este falleció. Fíjense qué lamentable estas historias están iniciadas de que sucedieran estos elementos. Está una foto de la época del aparatoso caída del avión, un fallo que tuvo y que fue el que produjo ese primer accidente registrado. Ahora fíjense lo siguiente, ven en este cuadro acá que en este lado tenemos el porcentaje de falla, o sea, el porcentaje de falla que puede producir un elemento que va desde el 10 al 100%, porque es por porcentaje. Y aquí vamos a tener los años de la historia, desde 1908 hasta 2024, perdón. Entonces, esto se llama las tijeras del fallo aeronáutico. Esto es, según Mirabal, que hice este análisis de esta manera. El factor máquina, fíjense que el factor máquina era el principio, el problema de toda la aviación. Era el 100% de la falla, el 99% era por producto de la máquina, que no elevaba, no tenía control, no era lo suficientemente potente, etc. Luego está el elemento humano, y fíjense la gran contradicción y que llama tanto la atención, que el factor humano, que al principio no era el que fallaba en sí, sino la máquina, bueno, ha venido con el devenir de los años aumentando y se cruzan estas dos líneas surgiendo este gráfico tan peculiar que yo he denominado las tijeras del fallo aeronáutico. Es decir, cómo en el mundo de la aviación y en la historia de la psicología aeronáutica y todas estas cosas, tenemos que ver cómo estos dos elementos han venido cambiando con el devenir de esta historia, de la historia en sí. Es decir, que el factor humano ha aumentado vertiginosamente y ha llegado a un alto porcentaje. Bien, ya se ve. Sí. Entonces vamos a comentar las primeras hazañas de aquellas épocas remotas. Tenemos, por ejemplo, en el año 1902, en Francia, Clement Adler alza un aeroplano, pero no lo pudo controlar ni mantener. Ese fue uno de los logros que le costó llegar a ser él. En 1903, los hermanos Wright, como ya hemos comentado, realizan el primer vuelo controlado. En 1906, en Francia, el brasileño Albert Santos Dumont vuela 21 minutos, que fue un tremendo logro. En 1907, en Francia, Henry Farman logró dos récords de velocidad muy importantes. Uno que llegó a la velocidad de 53 kilómetros por hora y logró conectar dos ciudades de Francia, o sea, el primer vuelo entre dos ciudades. En 1908, los hermanos Wright pactan con el ejército de los Estados Unidos para el uso de sus aeroplanos. En 1909, en Francia, Louis Blériot cruza el Canal de la Mancha en 40 minutos. Muy interesante ese récord. En Italia, en 1911, se va el uso de los aeroplanos ya en la guerra del norte de África, los utilizan. Y en 1912, en Francia, Roland Garros alcanza el récord de altitud de 5.600 metros. Por otra parte, en Rusia tenemos a Tsiolkovsky,
que vuela con el primer avión cuatrimotor que se originó en la historia. Bien, entonces aquí vamos a ver ahora, a continuación, se queda un poquito. Vamos a ver acá. Bien. ¿Cómo vamos a abordar este tema? El tema de la historia de la psicología aeronáutica es bastante interesante y complejo. Lo primero, porque nos muestra las raíces de esta disciplina y de cómo ha evolucionado hasta nuestros días en el ámbito científico. Y lo complejo, porque hay diferentes metodologías para abordar este tópico y nos parece la más práctica que sea la cronológica. Pero esto no es tan sencillo, debido a que esta disciplina surge en diferentes países y a veces en forma simultánea. De manera que se plantea estudiarla con una visión diferente. Esta consiste en un análisis bajo un esquema estrechamente ligado al propio desarrollo de la aviación, considerando que es más fácil de analizar dividiéndola en varios periodos que permitan hacernos un mapa mental de cómo fue el devenir de los acontecimientos. Aunque en esto se basan en referencias documentadas, no hubo conciencia de su protagonista a qué periodo pertenecían. Sin embargo, permitirá tener una mejor panorámica de cuál ha sido el desarrollo y la desaveniencia de esta disciplina. Este es un breve estudio en desarrollo de la psicología aeronáutica que todavía no lo he culminado. Entonces, la historia de la psicología aeronáutica se va a dividir, la divido en 7 periodos. El primer periodo se llaman los pioneros, se titula Los pioneros. El segundo, la Primera Guerra Mundial. El tercero, la época dorada entre guerras. La Segunda Guerra Mundial es el cuarto. El quinto, el aterrizaje en las universidades. El sexto, el despegue hispanoamericano. Y por último, el séptimo, la actualidad del siglo XXI. Comencemos con el primer periodo. Este primer periodo de los pioneros, que se da desde 1903 hasta 1914 aproximadamente, coincide con los inicios de la aviación y termina con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente la psicología de la aviación es inexistente. El concepto de factor humano no está en la mente de los protagonistas, porque realmente los problemas de ellos eran otros, eran las máquinas fundamentalmente. Y la participación del hombre en la aviación es voluntaria, solo de personas intrépidas y con mucha pasión por el deseo de volar. Solo se valora que tengan valentía y maestría para el vuelo. Entonces se producen muchos accidentes durante esta etapa, producto del diseño de las máquinas voladoras y también un poco de la impericia humana. Entonces tenemos, por ejemplo, en 1903 a 1913, y vamos a ver un pequeño video que nos ilustra un poco esta primera etapa de la psicología y de la historia de la aviación, que son conjuntos. La historia de la aviación se remonta al día en el que el hombre prehistórico se paró a observar el vuelo de las aves. El deseo de volar está presente en la humanidad desde hace siglos, y a lo largo de la historia del ser humano hay constancia de intentos de volar que han acabado mal. Algunos intentaron volar imitando a los pájaros, usando un par de alas elaboradas con un esqueleto de madera y plumas, que colocaban en los brazos y balanceaban sin lograr el resultado esperado. En 1799, George Delaey, un inventor inglés, diseñó un planeador
relativamente moderno, que contaba con una cola para controlarlo y el lugar donde el piloto se podía colocar. Cayley es considerado el fundador de la ciencia física de la aerodinámica, habiendo sido la primera persona que descubrió una aeronave de ala fija propulsada por motores. Uno de los primeros planeadores modernos fue construido en Estados Unidos por John Joseph Montgomery, que voló en su máquina el 28 de agosto de 1883 en un vuelo controlado, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que los trabajos de Montgomery fueran conocidos. Durante esa misma década, los hermanos Wilbur y Orville Wright empezaron a interesarse por el mundo de la aviación, especialmente en fabricar y hacer volar a una nave más pesada que el aire, pero que esta vez pudiese despegar por sí misma. El avión que fabricaron los hermanos Wright era un biplano, al que le denominaron Flyer. El piloto permanecía echado sobre las alas inferiores del avión, mientras que el motor se situaba en la derecha de este y hacía girar las hélices localizadas entre las alas. No fue sino hasta diciembre de 1903, apenas unos meses después de unas pruebas sin éxito, Orville Wright se convirtió en la primera persona en volar una aeronave más pesada que el aire, propulsada por medios propios, aunque no sin controversias. Los hermanos Wright realizaron muchos vuelos registrados, más de 105. Entre 1904 y 1905, invitaron a vecinos y amigos a presenciar sus vuelos. Fue una gran multitud. El 5 de octubre de 1905 recorrieron 39 kilómetros en tan solo 40 minutos. Y a partir de 1908, los aviones de los hermanos Wright ya no necesitaban catapultas para alzar el vuelo. El brasileño Alberto Santos Dumont estaba fascinado por las máquinas, lo que es el 13 de septiembre de 1906, Santos Dumont realizó un vuelo público en París en su famoso avión 14 bis. Cuando se realizó este vuelo, poco o nada se sabía de los hermanos Wright, por lo que la prensa internacional consideró al 14 bis de Santos Dumont como el primer avión capaz de despegar por medios propios. Y es por esto que existe una gran controversia en la realización del vuelo. Generalmente hay dos opiniones, los que consideran como autor de la hazaña a los hermanos Wright o los que consideran a Alberto Santos Dumont. Bien, como pudimos ver, esos eran los pioneros de la época trabajando incesantemente en lograr todas estas hazañas. Debido a los accidentes que se iniciaron muy incipientemente, se hicieron estudios del aspecto humano, pero con el conjunto de hazañas que eran muy publicitadas y que se producían día a día, estas influyeron en el concepto general de la época, que para ser aviador se necesitaba ciertas habilidades. Y se asumió de forma general en todos estos países que una de las habilidades más importantes de un aviador era tener un inusual espíritu atrevido. Eso es uno de los primeros conceptos dentro de esto. Bien, ahora vamos a ver el segundo periodo, que es el periodo de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, este periodo dura desde 1914 hasta 1918 aproximadamente. Y se puede considerar como el verdadero inicio de la psicología de la aviación, con el inicio de la Primera Guerra Mundial y el uso de aviones como arma bélica. Se inicia un proceso de transformar a los soldados en aviadores. Generalmente la evaluación y selección de los aviadores era hecha por médicos, aunque había aspectos relacionados con la psicología. Entonces ya se considera que el aviador debe tener características diferentes y especiales en relación a los otros soldados. O sea, consideran que ya el piloto, o sea, tenía que ser una persona con unas características diferentes a la mayoría del grupo, que eran soldados rasos. Bien, entonces en 1914 a 1918, que se da esta guerra, aparecen estas aeronaves y se usan los aviones como arma bélica, que fue lo que le hizo dar el gran arranque. Surge la necesidad entonces de seleccionar buenos aviadores, porque era una necesidad intrínseca de esto, y por dos razones fundamentales para la guerra.
Estas dos razones son, primero, que se considera que las características del aviador eran diferentes a los otros cuerpos del ejército. Y la segunda, porque un mal manejo de un avión tenía consecuencias importantes. Además de la pérdida de la vida humana, se debía contar con la pérdida de un material muy costoso y además la inversión en la preparación del piloto. Esto es lo que impulsa a hacer estos primeros aproximaciones a la selección de este personal. O sea que es una psicología aeronáutica muy incipiente, pero ya hay una visión del humano, de que no puede ser cualquiera el que asuma conducir una aeronave. En 1914, en 1918 también, o sea, en la misma guerra mundial, la primacía de los estudios de selección de los pilotos en base a sus aptitudes y capacidades para el manejo de aviones durante la Primera Guerra Mundial es una cuestión que no es fácilmente de aclarar, porque mucha gente está trabajando en esto, pero parece ser que Francia fue la primera en hacer este tipo de trabajo. Entonces, dos médicos franceses, que son Jean Camus y Henry Nepper, prepararon uno de los primeros exámenes que se hicieron para la selección de aviadores bajo dos criterios fundamentales. Jean Camus y Nepper, aquí tenemos un piloto famoso de la época, y los dos criterios fundamentales son, primero, que era importante el tiempo de reacción de los sujetos, lo que ellos debían tener, y la emotividad ante los eventos fortuitos. Es decir, qué emotividad tenían, si eran muy emocionales o no. Entonces, esto es los primeros criterios que ellos están utilizando, estos dos médicos franceses. Y en Italia también aparece Eduardo Gemelli, formación médica, aunque este abandonaría esta línea de investigación en 1912 para dedicarse totalmente a la psicología. Entonces, Gemelli y Gradenigo, que son dos médicos italianos, aplicaron reactivos psicológicos para la selección del personal militar del aire y usaban test para la selección del personal militar, donde fueron publicados, porque lo sabemos a través de sus publicaciones, que fueron entre 1918 y 1919. Eduardo Gemelli y Giuseppe Gradenigo. Aquí tenemos un famoso piloto de la época italiano, que es Francesco Baracca, que participó pues, en esta Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ver la Primera Guerra en Italia también, que para Gemelli resultaba muy difícil hacer una selección exacta de los aviadores. Según él, las cualidades necesarias que debe reunir un aviador de guerra son, según Gemelli, era primero, una actitud para captar rápidamente los acontecimientos y para reaccionar de manera adecuada. En segundo lugar, la capacidad de atención, ya sea concentrada o ya la distributiva, o sea, distribuida. Y por otra parte, capacidad de observación precisa y rápida. Y por último, escasa emotividad. Fíjense que este coincide con lo que estaban viendo los franceses. Esa escasa emotividad es como que la mejor forma de decirlo rápidamente es que fueron sujetos fríos. O sea, ante la situación, que fueran sumamente calmados ante la situación, pero a la vez se necesitaba que actuaran rápidamente para captar los acontecimientos. En 1919, en Italia, Gradenigo dirigió y coordinó las diferentes investigaciones de actitudes para el vuelo y lo llevó a cabo en diferentes laboratorios de psicofisiología en las universidades de Turín, de Nápoles y Roma. Y según su criterio, según el criterio de Gradenigo, un buen piloto es aquel que tiene una suficiente rapidez de percepción y un grado notable de extensión y distribución de la atención, constancia de sumas, precisión, habilidad en coordinar actividad psicomotora y además posee un suficiente control inhibitorio de las reacciones emocionales, evitando la distorsión de las funciones superiores a causa de sus estímulos emocionales. Aquí, dentro de todas estas cosas, esta constancia de sumas es sumamente interesante, porque era que le ponían a los pilotos sencillas sumas aritmética y lo ponía a resolverlas rápidamente, y entonces si era constante mientras las hacía o no, eso dependía de su selección para ser un buen piloto. Ahora fíjense esta gran curiosidad interesantísima para ilustrar un poco esto, es una anécdota ilustrativa. ¿Qué instrumento utilizaron Gemelli y Gradenigo para sus evaluaciones?
¿Tendrán ustedes idea de esto? Si alguno lo ha oído hablar antes, mucho mejor, pero son increíbles. Piensen todos los tipos de cosas o de artefactos que pudieran utilizar para evaluar desde el punto de vista psicológico un piloto. Bueno, ¿qué utilizaron? Utilizaron pues como ustedes acaban de ver y oír, utilizaron una pistola, un claxon y un petardo. ¿Por qué? Porque ellos hacían mediciones de los tiempos de reacción con estímulos visuales y auditivos, y a través de un aparato muy interesante que se llama el cronoscopio de Hipp, y de las reacciones emotivas producidas por este disparo o la bocina del automóvil o la explosión, como reaccionara, si de la forma en que reaccionaba este piloto era seleccionado o no. ¿Verdad que es una cosa increíble, ¿no? Por donde ha pasado la llamada psicología de la aviación. Entonces, vamos a ver aquí este aparato rápidamente, pero es que es muy, muy interesante, que es el cronoscopio de Hipp, que era el que utilizaban ellos y otros más. Este es un instrumento original, fue construido en 1880 o 1885 y fue fabricado por la casa Zimmermann de Leipzig, Alemania. La función es un instrumento que registra unidades mínimas de tiempo continuo, con frecuencia de centésimas y milésimas de segundo, construido por dos partes fundamentales: un mecanismo de relojería que, al ser disparado manualmente, imprime una velocidad inicial empujada hacia abajo por una pesa de 500 gramos, de medio kilo, y un eje muy liviano que hace girar las agujas de dos cuadrantes a distintas velocidades. Los dos cuadrantes están divididos desde 0 a 100 uno, y el superior, y se lee milésimas, el otro que se lee milésimas de segundo, y el inferior que se lee en centésimas. Bueno, para no complicarles mucho la vida, realmente ustedes lo que están viendo es el cronómetro de la época. O sea, eso era un cronómetro para poder medir hacer esas mediciones de velocidad de reacción que buscaban ellos después del disparo o después del petardo lanzado. Durante también la Primera Guerra Mundial, Inglaterra se creó un comité, el American Investigation Committee, que se convirtió en 1918 en la Comisión de Estudios Médicos del Departamento del Aire, formada generalmente por médicos. Sus informes se publicaron al final de la Guerra Mundial. La orientación de esto fue generalmente factores fisiológicos, aunque hubo algunos enfoques psicológicos. Head era su presidente del comité y muchos colaboradores, entre ellos, bueno, reconocidos científicos o profesionales de la época, como Walter Fletcher, Greenwood, Hill, River, Sheraton, Spearman y Martin Flack. Ahora, los aspectos fisiológicos, ¿qué era lo que medían ellos? El pulso, la presión sanguínea, la respiración, la falta de ella, ¿no?, con la disminución del oxígeno, la presión, temblores, vértigos y mareos. Esos eran más o menos los aspectos que ellos hacían para seleccionar estos pilotos para la guerra. Y aquí tienen una foto de Edward Meek, que fue un famoso piloto inglés de la Primera Guerra Mundial. Entrada de USA, de Estados Unidos, a la Primera Guerra Mundial. Los norteamericanos se involucran en la Primera Guerra Mundial, como es conocido. Se alió contra Alemania en 1917 y se incorporaron los psicólogos americanos a intervenir en la guerra a través del psicólogo Robert Yerkes, cuyo presidente era presidente de la APA, y este manifestó su deseo de que la psicología fuera tenida en cuenta, habiéndose puesto en contacto con el Departamento de Defensa, y este obtuvo el visto bueno del departamento. O sea, él propuso que todos los militares norteamericanos tenían que pasar por un psicólogo. Su principal aporte de Yerkes fue lograr que la psicología evaluara a los soldados norteamericanos y que se nombraran varios comités de psicólogos que iniciaron sus actividades también con los pilotos norteamericanos del momento. Entonces tenemos que Yerkes nombró 12 comités, pero el número 3, que era el comité para la selección de hombres para las tareas que requieren actitudes especiales. Esto se podía interpretar que eran pilotos. Y fue presidido por Sir Dine, y el comité número 4, que era el comité de los problemas psicológicos de la aviación, incluyendo en la bibliografía
las clasificaciones psicológicas de un aviador y su presidente era Byrd, ¿verdad? Harold Byrd. Estos psicólogos lograron separar hasta 40 test útiles para ser empleados en la selección de aviadores. Es decir, que ya la psicología aeronáutica va utilizando pues más o menos sus instrumentos más o menos lógicos y comunes para lograr hacer esto. Entonces está en esta época con Sordain trabaja Byrd, Miles, Stratton y Maffian, que son unos psicólogos muy destacados y reconocidos del mundo norteamericano. Por cierto que, como anécdota, Stratton hizo uno de los experimentos más inverosímiles como psicólogo de la historia, y es que Stratton se colocó unos lentes especiales, unos lentes donde uno se los ponía y veía todo invertido, o sea, como decimos comúnmente, patas arriba. Y él se colocó esos lentes durante más o menos unos 5 días y no se los quitó para ver qué pasaba. Bueno, al principio le costó muchísimo, tropezaba con todo, pero ya el tercer día le parecía normal. Y cuando ya se los quitó definitivamente se mareó de toda una serie de cosas, y lo que quiso demostrar Stratton era la gran capacidad que tenía el cerebro de adaptación. Es decir, que uno, si empieza a ver el mundo al revés, se adaptará a un momento que lo necesita ver al revés. Bueno, seguimos adelante. En esta misma entrada de los Estados Unidos a la Guerra Mundial, Sordain observó a 1.600 cadetes y esto hizo un seguimiento de su actuación como piloto. Esta tarea de comprobación de los cadetes le haría concluir algo muy importante, que un 6% de los que habían sido seleccionados como pilotos eran en realidad personas ineptas para este ejercicio. Tenían accidentes, mal manejo del avión, etcétera, una cantidad de problemas. Y que la habilidad para volar, decía él, que requería lo siguiente. Primero, estabilidad emocional y control de nervios, coordinación motora general, rapidez de respuesta a estímulos visuales, auditivos y a cambios de equilibrio, agilidad mental, interés en la habilidad atlética. Este último me llama mucho la atención porque seguía como parte del aspecto psicológico. Este es el chat. Habilidad atlética, pues que eran como hombres atléticos. Bien. En España, vamos a ver qué sucede en España. En España, como ustedes sabrán, no participó en la guerra. En España la psicología aeronáutica nació al mismo tiempo que en la aviación de guerra, o sea, que crearon la aviación de guerra. Y en el año 1911, en Madrid, el coronel ingeniero Pedro Vives inicia el entrenamiento de la primera promoción de pilotos militares en el aeródromo de Cuatro Vientos y publica el primer trabajo sobre la actitud para el vuelo. O sea, que es lo importante de que esta fue la primera actuación. Por otra parte, entre 1911 y 1925, la psicofisiología aeronáutica militar en España estuvo en la vanguardia de Europa. Pero ¿qué sucedió? Que debido a la penuria de medios y la indefinición sobre la organización de las fuerzas aéreas, dificultaron la consolidación de la psicología aeronáutica militar, lo cual permaneció por un buen tiempo adormecida. La escarapela aeronáutica española. Bien, entonces vamos a seguir acá con este periodo. Oí unas voces, si hay alguna pregunta, por favor me pueden escribir. Seguimos ahora con el tercer periodo, que es la época dorada, que es entre las dos guerras. Esta época dorada la situamos desde 1919 hasta 1945 aproximadamente. En este tiempo se abre la puerta a los civiles con la creación de las líneas aéreas, sumamente importante. Se asumió a finales de este periodo la necesidad de los exámenes psicológicos en 1939, así que ya era una necesidad pues que hacer exámenes psicológicos al personal de aviación. Y tenemos también que se insistió en la búsqueda de más aparatos o test o métodos para medir las actitudes dirigidos a la selección de pilotos. Y por último, ya se habla de evaluar las actitudes para llegar al ideal de un buen piloto. Ya se está buscando esa fórmula mágica que mucha gente ha trabajado por mucho tiempo. Entonces se fundaron en esa época, interesantísimo, las primeras líneas aéreas del mundo, que son, por ejemplo, la KLM,
Avianca, Qantas, Aeroflot, Delta, Iberia y América entre 1919 y 1926. Ahora empezamos en este periodo de entreguerras. El marco de la aviación, los años que ocupan desde el 18 hasta el 39, son considerados como la época dorada, ya es que para ese tiempo es que ven la luz las primeras compañías aéreas. Eso le dio bastante movimiento al campo aeronáutico. Aunque en 1914, fue en 1914 cuando hubo el primer vuelo comercial. Es durante el periodo de entreguerras. Como decíamos, cuando nos encontramos con el surgimiento de fundamentales compañías. Y se contabilizaron hasta en 1923 30 compañías nuevas en Europa. Estas incorporaron también los primeros motores de reacción y los primeros pilotos automáticos, iniciales pilotos automáticos, pasando por el diseño más aerodinámicos y mejores cabinas para los pasajeros. Entonces se va dando todo un avance enorme y bastante vertiginoso en esta época de paz relativa. Se incorporan los motores a reacción, pues. En estos años 30 fueron incorporados los primeros motores a reacción, los cuales, y los pilotos automáticos pasando, como ya dije, a diseños mucho más aerodinámicos y mejores cabinas para los pasajeros. Entonces vamos a ver acá algo interesante de estos motores. En el mundo despegan más de 30 millones de aviones cada año. Y la cifra sigue subiendo, pero ¿sabes cómo funciona un motor a reacción? Al igual que cuando sueltas un globo lleno de aire y este sale despedido, así se produce el impulso de un avión. Pero, ¿qué sucede dentro del motor? En la parte delantera, una gran hélice absorbe el aire y lo conduce tanto hacia el interior del motor como por el exterior rodeando el núcleo. A través del núcleo, el aire avanza hacia el compresor. Como cuando presionas un globo, aquí el aire que llega se comprime y pasa a la cámara de combustión, donde se mezcla con el combustible. El aire caliente se expande de forma colosal y proyecta un chorro de alta velocidad hacia la parte trasera del motor, empujando el avión hacia adelante. A mayor velocidad, mayor es la fuerza de empuje del motor. Es aquí cuando las piezas demuestran su calidad y robustez, resistiendo temperaturas de hasta 1500 grados centígrados y una presión 35 veces superior a la atmosférica. El chorro de aire caliente hace girar la turbina conectada a la parte delantera del motor por un eje, igual que un molino de viento. El exceso de aire caliente sale a gran velocidad por la parte trasera del motor, y así se produce la propulsión que permite volar a los aviones. Los motores del futuro serán más eficientes y limpios. Este es el objetivo de los fabricantes de motores y sus componentes, para avanzar a un mundo más responsable. Bueno, fíjense qué interesante esto de los motores de reacción, cómo eso, bueno, cambia totalmente la aviación para nuestros días. Ahora, en esta misma época dorada, esa década de los 30, se trabajó en la determinación y profundización de las actitudes necesarias para el manejo del avión, probablemente buscando a través de este ideal de buen piloto que era lo que se quería conseguir. Además, se asumió a finales de este periodo la necesidad de los exámenes psicológicos. Fíjense, esto es importante, ya se asumió como una necesidad. Y como señalaba el capitán médico de Sutton en Pensacola, Naval Air Station, la selección de los candidatos a la escuela de vuelo debería ser realizada más en base a un examen psicológico que físico, dice esta persona que es un médico. Su trabajo fue continuado por DeForney de la Armada de los Estados Unidos en 1931, quien insistió en búsqueda de más aparatos, test y métodos para medir la actitud dirigido a la selección de los pilotos. Tenemos a DeForney y a Sutton. Ok, volvemos a España. Y en España, en esta época dorada, la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial
esto dejó al país a margen de los avances tecnológicos derivados de las necesidades bélicas, por lo que al terminar la contienda, a finales de 1918, la aviación militar española se encontraba en una situación de clara inferioridad de medios respecto a los de los demás países del entorno. Es decir, no se había favorecido con los avances lamentablemente creados por la guerra. Sin embargo, aquí tenemos que se hizo una convocatoria donde se presentaron 50 aprendices a pilotos para el Ejército del Aire. O sea, aprendices, personas que, bueno, estaban en cero, no sabían nada de aviación, entraron para esta escuela, pero había que seleccionarlos. Y para tan especial selección colabora el doctor famoso Emilio Mira López, prestigioso investigador del Instituto de Orientación Profesional de Psicotecnia de Barcelona y autor de varios tests, el de apreciación de distancia y velocidades, y otras pruebas como de radiación psicomotora, y cuestionarios caracterológicos. O sea, incluyen a este excelente profesional de la psicología para poder hacer este tipo de selección en base a los conocimientos que él tenía. Bueno, llegamos ahora al cuarto periodo, porque ¿qué sucede? Esa bonanza, esa tranquilidad de haber terminado la Primera Guerra Mundial, ese tiempo, surge lamentablemente lo que se llama la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 hasta 1945 aproximadamente. Entonces, la situación de guerra predomina en este tiempo y se inclina a evaluar a los pilotos militares, o sea, todo lo demás se olvida. ¿Por qué? Porque disminuyó la investigación en el área civil, pero se volcó con más ahínco sobre el área militar. La psicología de la aviación se convirtió en una parte crucial de la formación y evaluación de los pilotos militares. Pero persistía todavía ese enfoque psicofisiológico. El trabajo, sin embargo, fíjense, alguien comenta lo siguiente, que el trabajo experimental no fue seguido en la mayoría de los casos o se interrumpió por completo, es decir, que se paralizaron todas las que eran investigaciones de la aviación, vamos a llamarla normal o general o civil, para atender a la parte de esta. Bueno, vamos a ver un video que nos va a ilustrar un poco esta época. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918. No mucho después de haber sido inventado, el avión pasó a ser usado en servicios militares. El primer país que usó aviones con este propósito fue Bulgaria, en ataques sobre posiciones otomanas durante la Primera Guerra de los Balcanes. Después del comienzo de la guerra, los comandantes militares descubrieron la importancia de los aviones como armas de espionaje y reconocimiento, pudiendo fácilmente localizar fuerzas y bases enemigas sin mucho peligro. El avión más famoso de la guerra fue el Sopwith Camel, que contaba con más victorias aéreas que cualquier otro avión aliado, pero también era conocido por su difícil manejo y era responsable de la muerte de varios pilotos novatos. Época de oro de la aviación. Este periodo está entre las dos guerras mundiales. Es una época de oro entre 1918 y 1939. En el periodo entre guerras se desarrolló toda la tecnología relacionada con los aviones, realizando importantes avances en el diseño y siendo el momento en el que comenzaron a operar las primeras líneas aéreas. Todo esto fue posible, en parte, gracias a la gran cantidad de aviones y pilotos que quedaban después de la Primera Guerra Mundial. El estadounidense Tony Janus se convirtió en el primer piloto de la historia que realizaba un vuelo comercial. Janus
piloteó un hidroavión para transportar carga y pasajeros entre San Petersburgo y Tampa, en Florida, Estados Unidos. Su hidroavión tenía espacio para un pasajero que pagaba $5 por un vuelo de 35 kilómetros. Vaya taxi aéreo, ¿no? En 1919, durante los años 20, varias líneas aéreas se establecieron por Europa y Estados Unidos. Estas compañías comenzaron usando aviones que previamente habían tenido un uso militar en la Primera Guerra Mundial. Y aunque no lo mencionamos en este video, la era de los dirigibles terminó en el año 1937, cuando el dirigible Hindenburg sufrió un accidente en Nueva Jersey, Estados Unidos, en el que murieron 35 personas. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Hay un gran avance en el diseño de los aviones. Segunda Guerra Mundial. Los años de la Segunda Guerra Mundial se caracterizaron por un drástico crecimiento en la producción de aviones y por el gran desarrollo de la tecnología relacionada con la aviación. Bueno, bien. Entonces continuamos con en 1939 y 1945, la Segunda Guerra Mundial. Los psicólogos aeronáuticos desarrollaron un método de selección y evaluación psicológica para asegurar que los pilotos tuvieran habilidades y características psicológicas necesarias para enfrentar estas demandas de vuelo. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, la psicología aeronáutica se convirtió en una parte crucial totalmente de la formación y evaluación de los pilotos. Esto trabajado por muchos como Sutton y Forney. También, todas las mejoras de la aviación militar se implementaron en la aviación comercial y se presentaron, por supuesto, nuevos desafíos para la psicología aeronáutica y para la medicina aeronáutica. ¿Por qué? Porque según Jenkins en 1941, los aviones ya superaban velocidades de 400 millas por hora. También podían escalar grandes alturas en pocos minutos. Entonces, todas estas ventajas y los motores de reacción y el piloto automático hacen que haya que tomar nuevas medidas. Esos cambios podían provocar embolia gaseosa por la alta velocidad debido a la rápida descompresión que se podía suceder. Las aceleraciones también intervienen y las desaceleraciones a gran velocidad que provocaban desmayo y otras reacciones importantes. Entonces hubo que estudiar toda esta serie de fenómenos que nunca eran producidos por las otras aeronaves por su lentitud y porque no podían alcanzar alturas tan grandes y tan altas como las que se están logrando, y se está incorporando muy tímidamente o todavía no totalmente funcional la presurización de la cabina. Entonces todos estos cambios hacen que la psicología aeronáutica y la medicina, por supuesto, también vayan a la par. Por eso insisto en esta forma de verlo, a la par con lo que está sucediendo con el desarrollo de la aviación. En Inglaterra se estableció un centro de investigaciones dedicado a la psicología aeronáutica, y este fue dirigido por Frederick Bartlett, y en los Estados Unidos también el Consejo Nacional de Investigación creó el Comité de Psicología Aeronáutica a cargo de Jack Jenkins de la Universidad de Maryland. Es decir, que fíjense que ya se están haciendo laboratorios, se están haciendo centros específicos para estudiar la problemática o este problema de cómo hacer con los pilotos y su selección y reclutamiento. En estos centros de investigación, fíjense, fueron los primeros en concentrar su atención en comprender al error del piloto como un problema de diseño, en lugar de responsabilizar al operador de la aeronave por la deficiencia de su entrenamiento. Bueno, ¿qué sucede? Algo que perduró por mucho tiempo. Cada vez que ocurrió un accidente, terminaba el informe diciendo error del piloto.
Eso, bueno, fue muy difícil combatirlo, claro, se logró mucho después, pero terminó el error del piloto. Pero parecía que él era el único responsable y culpable de la situación. Pero ya en estos centros empiezan a ver que, oye, pero es que el problema parece que es de diseño, que el diseño promueve que ocurra la situación anómala, el error, etcétera, o también se decía que era por falta de entrenamiento, y a veces los pilotos tenían un entrenamiento bastante fuerte, pero errado. Entonces realmente empieza a verse un poco fuera de eso de que el error es del piloto nada más. Ya empieza esa primera concesión que es sumamente importante para los cambios que tenemos hoy en día de cómo analizar y visualizar esta situación. Entonces están Frederick Bartlett y Jack Jenkins. Bien. En 1930 a 1950, en este periodo, la psicología aplicada a la aviación en Europa y Estados Unidos tuvo dos objetivos principales. Esto después de la posguerra. Primero, el primer objetivo era que había que hacer selección y clasificación del personal de aviación, es decir, que ya era, o sea, una cosa imposible de dejar de hacer para poder tomar una persona que conduciera una aeronave, sea civil o sea militar. Y luego que la evaluación del piloto había que evaluarlo antes del vuelo, dejando en sus manos toda la responsabilidad de los fallos y aciertos, pero sin tener presente sus limitaciones físicas y anatómicas. Así que después seleccionado también había que hacer una evaluación para saber cuáles eran sus condiciones. Esto quizás sea el que conllevó a eso que es tan común y normal hoy en día, que todo piloto tiene que sacar su certificación de aptitud, su certificación psicofísica, según el tipo de licencia. Es decir, siempre hay que evaluar al piloto. Y es una de las cosas que bueno, personalmente y los colegas que me acompañan hemos trabajado muchísimo en que eso es una ayuda fundamental para la aeronáutica, para la aviación y sobre todo para evitar accidentes. Es decir, ayuda muchísimo y es necesario hacer esas evaluaciones. Entonces, en Estados Unidos y Europa coinciden en estos criterios. En 1945, dentro del periodo de la posguerra, la experiencia obtenida a través de la aviación militar durante las guerras permitió generar un cúmulo de conocimiento que pronto se trasladaría a las universidades y luego a la industria aeronáutica, según Kunz. En las universidades de Illinois y Ohio estaban en Estados Unidos a mitad de la década del 40. Se abrieron laboratorios de psicología aeronáutica que imprimieron un carácter científico a la disciplina, generando saberes suficientes para distinguirlas de otras áreas del conocimiento. Es decir, que aquí empieza ya a tomar cuerpo propio e identificación lo que nosotros llamamos psicología aeronáutica o psicología de la aviación. Este es un trabajo presentado por Diego Beguino y Nicolás Machín, donde plantean todo este sitio de diferentes evoluciones de todos estos autores a través de sus investigaciones. Ahora pasamos a otro periodo. Vamos al quinto periodo y lo denomino el aterrizaje en las universidades. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que desde 1945 hasta 1980 aproximadamente, la experiencia militar del periodo anterior se traslada totalmente a la universidad, o sea, no se pierde, se quedan esos conocimientos, se transmite, es decir, algo muy, muy importante, no quedó dentro como que fuera secreto militar ni nada por el estilo. Entonces, se crearon muchos laboratorios de psicología solo para la investigación de psicología de la aviación, o sea, laboratorios que eran particularmente hechos con ese solo fin dentro de algunas universidades. De las universidades es que pasan a la industria, una cosa bastante llamativa, pero bueno, esa es la historia y la historia hay que referirla tal como ha sucedido. También se intensifican mucho más estudios sobre la psicología de la aviación y empiezan a salir muchísimas más publicaciones, trabajos, investigaciones y revistas. Entonces se le da
ya en esta época, en este periodo, se le da ya un carácter científico a la disciplina y se realizan congresos, seminarios, además de la publicación de libros. Es decir, que ya se toma como un tema principal, no como una cosa colateral de la guerra o que había que hacerlo por una necesidad intrínseca, sino ya como algo que se está independizando. Ya se empieza a hablar de, bueno, de hacer psicología de la aviación y cosas relacionadas con ella. De 1950 a 1980, entonces aterriza en las universidades. A través de los laboratorios de psicología de la aviación es como llega esto a estos sitios. Por ejemplo, en la Universidad de Illinois, en enero de 1946, se abre y se inicia el Laboratorio de Psicología de la Aviación, que es conducido por Alexander Williams. Y esto es en Estados Unidos, por supuesto. Y en la Universidad de Illinois también, esta persona sale, Alexander, y continúa y se incorpora Roscoe a este mismo trabajo con los mismos criterios. Ya continuó en 1955. También llega al Laboratorio de Psicología de la Aviación a Ohio. Se inauguró en 1949 bajo la dirección de Paul Fitts, que es muy conocido entre los que estudiamos esto, porque es una persona que fue muy prolija en sus trabajos y se dedicó muchísimo a esto. Ya veremos que este coronel, bueno, se dedicó de lleno a la parte de la psicología aeronáutica. Entonces tenemos que Alexander Williams se inició en 1949, lo continuó Stanley Roscoe en 1955 y termina con, bueno, siguió con Paul Fitts hasta 1949. Es decir, ya esto es una materia que ha entrado dentro de la universidad y los laboratorios y se está investigando y se lograron muchas cosas interesantísimas. Después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la aviación llegó para quedarse en las universidades, ¿no? Hubo una gran proliferación de libros, artículos, investigaciones. O sea, ya realmente ahí empieza a escribirse mucho, a hacerse mucho, porque muchos de los autores anteriores o de los protagonistas anteriores iban a la práctica directamente y pocas veces referenciaban lo que habían hecho. Entonces a veces no se consigue muchas referencias, sino los pocos. Y hubo algunos lo escribían, por ejemplo, 2 o 3 años o 4 años después, porque estaba en el momento haciendo su investigación, pero también por el tiempo que le exigía esta actividad dentro de su objetivo, que era ayudar a la guerra. El coronel Paul Fitts permaneció como jefe de la subdivisión de psicología del laboratorio aeromédico hasta 1949. Aquí se construyó el Centro de Investigación y Entrenamiento y Personal de la Fuerza Aérea por Arthur Merton y Charles Bray. Es decir, que fueron personajes militares que fueron haciendo centros de investigación y de entrenamiento relacionados con el factor, por parte humana, pues, de la aviación. Se empezó a aplicar la llamada ingeniería humana en la Armada, en el Laboratorio Electrónico Naval de Bolling, en Washington, y fue dirigido por Franklin Taylor y Henry Birmingham. Es decir, que seguían muchos más investigadores dedicándose a estos temas y avanzando, pues, en sus conocimientos y sus preparaciones, todo relacionado, pues, con el factor de la parte humana dentro de la psicología para los que trabajan en la parte aeronáutica. 1950 a 1999. Las asociaciones científicas, bueno, ya empieza a tener mayor fuerza, pues, lo que es la psicología aeronáutica de forma histórica, porque se crean ya asociaciones de psicólogos de la aviación. Y esto le empieza a dar mayor difusión y aceptación a esta disciplina que empieza a parecer a ser reciente en este sentido. Las pioneras fueron Europa y Estados Unidos e Hispanoamérica. Vamos a ver, por ejemplo, la Association Aviation Psychology fue fundada en Estados Unidos en el año 1955 por un grupo de psicólogos interesados en estudiar y mejorar la seguridad y eficiencia de la aviación. La historia es corta, pero más o menos es que estas personas se reunían de vez en cuando
para discutir estos temas y decidieron que lo mejor era asociarse para tener mayor información e intercambio de ideas y conocimientos al respecto. Entonces se reunían por lo menos una vez al año y hacían un congreso o un seminario y cada uno proponía sus nuevos descubrimientos y sus nuevos intereses y sus nuevas visiones de lo que era la psicología de la aviación. En Europa sucede algo muy parecido y en 1956 un grupo de 9 psicólogos de la aviación en Europa inició lo que fue la Asociación de Psicólogos de la Aviación de Europa Occidental. Entonces, esta es la Western European Association for Aviation Psychology, que era la web en un inicio, y era el mismo criterio de cómo discutir, cómo hablar sobre estos temas, dónde nos encontramos, etcétera. Pero esto, bueno, hicieron algo histórico que fue muy importante para llegar hasta nuestros días. Luego tenemos, en esta división de periodos, el siguiente periodo, que es el sexto. Y este periodo lo he denominado el despegue hispanoamericano. Aunque el nombre no está completo, diría yo, pero bueno. Entonces, desde 1980 hasta 1999 aproximadamente, los países de Latinoamérica, España y Australia se incorporan al campo de la psicología aeronáutica, es decir, empiezan como a haber movimientos y renaceres de esta situación. Y empiezan a fundarse las asociaciones científicas. Y durante estos años es que se empieza a trabajar mucho más el concepto de factores humanos, que no se había hablado en todo el tiempo hacia atrás. Ya el concepto de factores humanos agarra más fuerza y se incorporan especialistas en las líneas aéreas y en la industria aeronáutica. O sea, ya se incorporan psicólogos o estudiosos de la psicología aeronáutica a líneas aéreas y a la industria aeronáutica. Entonces esto, bueno, por supuesto le da un beneficio a la materia y promueve mayores investigaciones al respecto. Los psicólogos son requeridos tanto en el área civil como en el área militar por sus conocimientos. Yo diría que, bueno, prácticamente en todos los estamentos militares hay un psicólogo que está relacionado con la parte de la aviación. Entonces, la psicología aeronáutica se reconoce ya como una disciplina de la psicología aplicada de manera independiente, o sea, que es algo diferente a otras ramas de la psicología y empieza a incorporarse y a trabajar mucho más gente en este aspecto. Entonces tenemos las asociaciones científicas que se fueron multiplicando, siempre todos con los mismos fines, muy similares a lo que le he venido comentando. Entonces vienen las pioneras en Hispanoamérica y Australia. Por ejemplo, en Venezuela, 7 psicólogos fundaron la Sociedad Venezolana de Psicología Aeronáutica, SOVETSA, en el año 1983, que fue la pionera de toda Latinoamérica. Entonces, esta es la SOVETSA, que era, bueno, un momento muy difícil hablar sobre ello, porque en esos años todavía esto era como un gran secreto, algo escondido, algo fuera de conocimiento público y de los mismos involucrados. O sea, no era desconocimiento de la población en general, era un desconocimiento de las líneas aéreas, de los estamentos militares y todo. No tenían suficientes elementos para saber qué era esto y para qué servía y qué se puede hacer con esto, que vamos a ver posteriormente en mi segunda intervención de hoy, que vamos a hablar sobre el rol del psicólogo aeronáutico. En 1992, un grupo de diferentes profesionales de Australia se unieron y fundaron la Australian Aviation Psychology Association, es decir, que es el mismo camino. Se unieron con el mismo fin y revisando un poco la historia, era lo mismo que pasaba en Estados Unidos. Vamos a asociarnos, nos reunimos aunque sea una vez al año para discutir estos temas tan interesantes e importantes porque vieron la gran necesidad de que esto debía prevalecer. Entonces, en Australia se funda en 1992. Y luego tenemos en 1999 unos psicólogos españoles que fundan nada menos y nada más que la Asociación Española de Psicología de la Aviación, la cual increíblemente ya ha cumplido 25 años. Es decir, fíjense la importancia de todo esto, y eso es un hito pues, trascendental de la necesidad de que esta área y esta materia se incorpore a la sociedad total en su conocimiento, en sus necesidades y la gran ayuda que realmente puede ofrecer. Entonces esta es AEPA,
que ya les digo, llama la atención porque estamos hablando de historia, pero hace 25 años. Es más, el día de pasado mañana va a hablarles un miembro de AEPA, fundador de ella, y espero que lo identifiquen plenamente. Bueno, se da el despegue. ¿Qué es el despegue? Bueno, esto que hemos venido hablando. O sea, se funda en Hispanoamérica, se funda la primera sociedad venezolana, la Sociedad Venezolana de Psicología Aeronáutica en 1983, que es la pionera. Luego se presenta el primer trabajo, el primer curso de Psicología Aeronáutica en el año 1985. Ya se empiezan a formar psicólogos, a especializarse en esta área, en esta materia. Luego se presenta el primer trabajo científico en el 20º Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología en 1985, o sea, el primer trabajo titulado con el nombre propio de la especialidad Psicología Aeronáutica. Entonces esto causó mucha extrañeza y muchas cosas por el estilo. Después en Venezuela se hace normativa ya a nivel de las direcciones aeronáuticas civil que todo el personal aeronáutico, todo, debe hacerse una evaluación dependiendo de su licencia. Puede ser cada 6 meses, cada año o un poquito más. Entonces ya todo el personal, es decir, el personal de piloto, el personal de tripulante de cabina, el personal de controladores de tránsito aéreo, mecánicos, etc. Entonces ya esto es como un logro para seguir avanzando en esto. Después se dicta, en el año ya 86, se dicta el segundo curso de Psicología Aeronáutica en Venezuela, de especialización, y posteriormente se dictan el tercero, el cuarto y el quinto curso, en el año 87, 88 y 89. Y durante todos estos años, desde el 82 hasta el 90, se hacían unos seminarios de medicina aeronáutica en Venezuela, anuales, y siempre en todos estos seminarios hubo temas relacionados y ponentes que hablaban sobre la psicología aeronáutica, su desarrollo, sus logros, sus alcances, etc. Por otro lado, a nivel internacional, en 1986 se funda la Sociedad Interamericana de Psicología Aeronáutica en Argentina, en Buenos Aires, en 1986. Entonces ya es una sociedad más. Luego, en el 21º Congreso de Psicología también de la CIP, que es en Cuba, se presentan trabajos, un simposio de pura psicología aeronáutica en el año 87. En el año 89, en Argentina, se hace otro congreso internacional de psicología y se presenta un simposio de psicología aeronáutica. Hay un simposio internacional en España, aquí en España, donde participa la CIPA y ahí se presentó un trabajo y este fue en 1990. También tenemos que se haga otro congreso en Costa Rica con las mismas características, presentando un simposio completo de puras actividades de los psicólogos aeronáuticos. Luego en Chile en el año 1993 y posteriormente, pues en el año 1999 se funda la Asociación Española de Psicología de la Aviación. Es decir, son unos años muy prolíferos, de mucha actuación, de muchos trabajos, de muchas cosas importantes que hacer, discutir, y empezamos a conocernos, porque antes éramos unas personas solitarias, unos anónimos solitarios que hacíamos nuestro trabajo, pero no sabíamos qué hacía el otro país, por dónde iba. Pero aquí empezó pues la magia de irnos concentrando, irnos intercambiando ideas y opiniones. Y hay algo que comenta mucho el colega Claudio, que me llama mucho la atención, Claudio Rojo, que es el que le va a hablar pasado mañana. Y él me decía, él estaba en España y yo estaba en Latinoamérica, él me decía, oye, pero me llama la atención porque ustedes estaban haciendo una cosa y nosotros otra, y ni nos conocíamos, o sea, ni sabíamos que existíamos. Sin embargo, íbamos por los mismos caminos. Y eso es muy interesante y muy agradable, por cierto. Bien. Por otra parte, tenemos que el séptimo periodo y último, que es del siglo XXI, o sea, desde el año 2000 hasta nuestros días. ¿Qué ha sucedido? Pues los grandes avances de la aviación, bueno, han sido desproporcionales, puede ser la aviación, desde el punto de vista de sus artefactos, de sus aviones, ha sido grande. Pero
siempre ha empezado a necesitar el apoyo de la psicología aeronáutica para mantener el bienestar de esa relación que empezamos hablando, esa relación hombre-máquina. Es decir, los aviones se han venido diseñando y todavía no se han independizado pues, de este binomio. Es decir, que necesitan ese hombre, ese humano, para poder conducirla. Y este humano, bueno, tiene que ser una persona bien ponderada en todos sus sentidos para poder ocupar bien ese cargo, es decir, poderlo ejercer con la efectividad y necesidad que lo amerita. Y ahí, bueno, es donde intervenimos nosotros los psicólogos aeronáuticos por una parte importante. Se forman ya los expertos en psicología aeronáutica y factores humanos, es decir, ya empiezan en sitios, en lugares, en congresos y todo, a la gente a especializarse en esta área y quedarse definitivamente con ella y ofreciendo sus servicios a una cantidad de sitios que hablaremos posteriormente. Se celebran simposios, jornadas, seminarios y siempre de temas solamente relacionados con esta disciplina. Es decir, que ya hay una discusión grande, ya es un crecimiento, ya la psicología aeronáutica ha entrado pues dentro de lo que es el mundo científico de la disciplina y dentro del mundo de la aviación, que siempre había como un resquemor para aceptarlo. Tanto así que se ha creado hasta el Día Internacional del Psicólogo Aeronáutico, que se celebra en los 30 de octubre como un reconocimiento a estos profesionales por su ardua labor y por su interés todavía en esta situación tan importante. Entonces, en esta actualidad del siglo XXI, la psicología aeronáutica está presente en todos los estamentos militares, realmente. En sus fuerzas aéreas, en la parte civil, está en todas las direcciones de aeronáutica civil. Siempre hay un psicólogo incorporado a nivel institucional en la evaluación en la certificación del personal técnico aeronáutico. Ha entrado también a la IATA, a la OASI y a múltiples asociaciones de factores humanos. Por supuesto que también en muchas líneas aéreas, siempre, o sea, bueno, no todas, porque no quiero hablar a nivel mundial, pero sí lo más importante siempre tiene un personal de psicología entre sus filas. Se empiezan a dictar cursos de factor humano en las universidades, como el que estamos viendo en este momento, y se da también psicología aeronáutica, se dan cursos de CRM con participación de psicólogos, y hasta en la investigación de accidentes en algunos sitios se incorpora el psicólogo para esta labor que es tan compleja y tan difícil como es investigar un accidente de tipo aéreo, porque lo más difícil de investigar es el aspecto humano. O sea, yo que he intervenido en varias investigaciones de accidentes, la parte mecánica del avión, bueno, hay más elementos, está la caja negra, está una serie de parámetros, o sea, queda un poco de información, pero cuando la situación es la más penosa de todas, que fallece el personal, ¿qué puede buscar uno ahí? Bueno, sí se ha logrado y uno logra conseguir dónde puede conseguir las fallas y las situaciones que conllevaron a esa situación tan lamentable. Su difusión se ha llevado a todos los ámbitos aeronáuticos en diferentes países, se dictan cursos de expertos y especializaciones y la ya reconocida internacionalmente psicología aeronáutica. Bien, algunas conclusiones muy sencillas, pero es para nada más reforzar algunos conceptos. El inicio y desarrollo de la psicología, conclusiones. Unas conclusiones muy pequeñas y muy rápidas es que ¿se ven las conclusiones? Sí. Ok, entonces, algunas conclusiones. Vamos a ver que el inicio y desarrollo de la psicología de la aeronáutica se produce casi totalmente en estos años de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que están entre 1918 y 1945. Y esto, por supuesto, se dio en estos países que son los países que estuvieron en la guerra, que son Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania e Inglaterra. Otra pequeña conclusión, tenemos que
durante la década de los 30, los logros tecnológicos avanzaron vertiginosamente y se construyeron aeronaves cada vez más veloces y versátiles, con estructuras más sólidas y confiables. Surgen los primeros motores a reacción y la invención del piloto automático que se incorpora junto con la cabina presurizada. Por lo tanto, la psicología aeronáutica se adapta a todas estas novedades. Bien. Y por otra conclusión es que con el fin de la guerra, las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90 tomaron toda la experiencia obtenida a través de la aviación militar durante las guerras, que permitió generar un cúmulo de conocimiento que pronto se trasladaría a las universidades y luego a la propia industria aeronáutica, avanzando la psicología aeronáutica de manera más profesional, académica y científica. Aquí está el caso de Richard Jessen, que fue un gran adalid de todo esto en Estados Unidos, en la Universidad de Ohio, que hizo muchísimos simposios de psicología internacional de la aviación. Entonces, por último, tenemos que realmente la disciplina de la psicología aeronáutica históricamente ha tenido sus momentos altos y bajos, pero indiscutiblemente hoy en día es una ciencia aplicada y prescindible para todo el desarrollo del maravilloso mundo de la aeronáutica. Bueno, hemos concluido este primer módulo de introducción, que era la historia de la psicología aeronáutica. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto para el segundo tema, que va a ser el rol del psicólogo aeronáutico. Nos vamos.